Bienvenidos un día más a Creados con Pasión. Soy Yolanda y en el vídeo de hoy vamos a explicar varias técnicas sobre unas rodajas de madera. Estoy segura que os va a sorprender el resultado. ¿Os apetece verlo? Acompañadme. ¡Comenzamos! El soporte sobre el que vamos a aplicar las dos técnicas en el vídeo de hoy son estas 4 rodajas de madera que nos quedaron de un vídeo anterior, que os dejaré por aquí arriba y abajo en la cajita de información del vídeo. Entonces aplicamos la técnica de la transferencia y el craquelado de 2 componentes como remate o acabado final. Hoy vamos a ver 2 opciones más y este vídeo se lo dedico especialmente a una seguidora, María José, que me pidió expresamente que utilizara uno de los materiales que vamos a ver a continuación. La preparación súper sencilla, yo le he pasado una lija por encima para intentar quitar un poquito las asperezas rústicas del acabado de esta madera sin incidir mucho. He retirado el polvo y a continuación una capa de pintura acrílica en un color clarito, un blanco roto, lo que tengáis, y dejamos secar. Voy a proteger los bordes o corteza de las rodajas con una goma de enmascarar, ya que quiero preservar el color natural de esta parte de las rodajas de madera. Este producto es especial ya que se adhiere perfectamente a la superficie y crea reservas en esas zonas evitando filtraciones. Si no lo tenéis podréis utilizar cinta carrocera, aunque es posible que esta no se fije tan bien como la goma de enmascarar. Aplico en el borde y lo dejo secar. Tarda muy poquito, en unos minutos ya está el efecto creado y puedo continuar. Para teñir y dar color a la superficie voy a utilizar pigmentos. Estos que me habéis visto en otras ocasiones, podréis utilizar aquellos que vosotros tengáis o incluso hacer manchas de color con pinturas acrílicas aguadas. Mi deseo es solo crear manchas de color sin mucho sentido y ya sabéis que para esto los pigmentos nos vienen genial. Son en polvo, se pueden diluir en agua o en alcohol, los efectos siempre varían y son diferentes y son explosivos y muy escandalosos. Proteged muy bien la zona de trabajo cuando vayáis a utilizarlos. Y no hagáis como yo, poneos guantes, que después es muy complicado limpiarse bien las manos. Vamos al lío. Espolvoreo determinados colores por encima de las rodajas. Muy poquita cantidad porque tiñen mucho, aunque es cierto que una vez que han secado los colores se matizan un poquito y pierden intensidad. No obstante, ya veréis el resultado final, han quedado tonos muy subidos y quizás un poquito más oscuros de lo deseable. Azul, amarillo, rojo, verde, magenta, los colores que más os gusten o apetezcan. Y para hacer la magia, simplemente pulverizo agua por encima y ya estáis viendo una explosión de color. Iré pulverizando más cantidad de agua o menos, moviendo esta, dejando que cubra bien toda la superficie, y para secarla y hacer pequeños dibujitos voy a utilizar una pistola de calor que mueva un poquito los colores y así secarlos para poder continuar. También podéis dejarlo secar al aire. Para aclarar un poquito el tono de fondo, que yo creo que ha quedado demasiado intenso, voy a hacerle un salpicado con pintura acrílica en color clarito, el del tono del fondo que le dimos a las rodajas de madera, un pincel en abanico, también nos sirve un cepillo de dientes. Voy a ir salpicando pequeñas gotitas blancas sobre la superficie. Y este es el resultado. Me gusta un montón. Y ya puedo retirar la cinta de enmascarar. Simplemente pasando la yema del dedo por encima, retiro esa película gomosa y plástica que se había generado y que ha evitado filtraciones de color.
Antes de continuar y para fijar los colores, que estos no me entorpezcan o me estropeen los siguientes pasos, voy a darle una capa de barniz a la superficie. Barniz acrílico en acabado satinado y dejaremos secar. Y ahora pasamos a decorarlos. Voy a utilizar los tatus que vimos en un haul en el mes de abril más o menos, y entre la gran variedad de motivos que compré en su día voy a utilizar las siluetas en color negro. Esta técnica queda similar o parecida a las transferencias, pero es mucho más sencillo de realizar. Simplemente recorto dejando un pequeño margen de papel alrededor de cada diseño y retiro el papel film protector que llevan por encima. Esta técnica es muy sencilla, simplemente coloco el diseño boca abajo pegadito a la superficie donde lo vamos a transferir. Presionamos para que el diseño quede pegado a la superficie y a continuación o bien me mojo las yemas de los dedos o pulverizo un poquito de agua por encima. Y voy frotando suavemente toda la superficie para que el diseño se transfiera. Me aseguro de frotar bien toda la superficie del papel y es muy intuitivo porque enseguida comprobamos que se despega la parte del papel, de la celulosa, de la pegatina inferior. Así que simplemente deslizo con la humedad del agua el papel hacia una esquina y mirad, el diseño se ha transferido perfectamente a la superficie. Ahora debemos dejar secar bien la humedad de la etiqueta para continuar. Y realizaré este mismo proceso con los diseños escogidos sobre las 3 rodajas restantes. ¿Os está gustando la idea de hoy? ¿Y no estáis suscritos? Pues es gratuito y muy sencillo de realizar, simplemente pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla y al lado una campanita. Si activáis las notificaciones os llegará un mensaje cada vez que suba una nueva idea y de esa manera no os perderéis nada. Para poder seguir creciendo y continuar con el canal me ayudáis un montón si compartís esta idea con vuestros amigos y seguidores. Muchísimas gracias por vuestro apoyo, vídeo tras vídeo. ¿Quién me iba a decir a mí que en breve seremos 50.000 en el canal? ¡Medio botón de plata! Para proteger toda la superficie y los tatuajes que acabamos de realizar, voy a extender barniz acrílico en acabado brillante. Unas cuantas manos dejando secar bien entre capa y capa. Y ya tenemos una de las caras de las 4 rodajas terminada. ¿Qué os parece? Seguro que muchos de vosotros os habréis dado cuenta que he variado el diseño de uno de los tatús. Y es que cuando estaba aplicando una de las múltiples capas de barniz, se me cayó la rodaja, ley de Murphy, cayó boca abajo y se me estropeó todo el diseño al intentar salvarlo o limpiarlo. No me costó mucho retirar el tatuaje, simplemente con agua y un poquito de paciencia. Como había protegido la parte de los pigmentos, salvé el color de fondo y de nuevo repetí el mismo proceso escogiendo otros diseños. Si es que yo también cometo muchísimos errores. Con la parte inferior de cada una de ellas vamos a repetir los primeros pasos: pintura acrílica, pigmentos, salpicado y capa de barniz. Superficie preparada. Y vamos a imitar la técnica anterior, pero utilizando sellos de silicona y tinta para scrap permanente. Escojo un blister con diseños estilo steampunk que me chiflan y que yo creo que combinan bastante bien con los tatuajes que habíamos colocado en las caras posteriores. Y este paso es súper sencillo. Entintamos el sello, estampamos sobre la superficie y no he debido apoyar o presionar bien el sello y una parte del diseño no se ha marcado. Ayudándome de un pincel de escritura y la misma tinta que acabo de utilizar para estampar el sello, voy a ir marcando aquellas zonas que creo necesarias para que el diseño quede perfecto. Y de nuevo, mismo proceso sobre las 3 rodajas restantes.
escogiendo los diseños de sellos que más creo que encajan y me gustan y los estampo sobre la superficie. Es cierto que los colores de los pigmentos en esta zona me han quedado mucho más subidos, quizás porque he utilizado más cantidad de pigmentos que en la parte posterior. Y en algunas de las rodajas los diseños destacan un poquito menos, pero de todos modos me gustan un montón. Para proteger esta nueva técnica, como la tinta que hemos utilizado es permanente, de nuevo un barniz acrílico en acabado brillante. 3-4 capas, dejando secar bien entre capa y capa, ya que vamos a utilizar estas rodajas como posavasos y quiero que la superficie no se estropee al utilizarlos. ¿Qué os ha parecido la sencillez de esta nueva técnica? ¿Con cuál de las dos opciones os quedáis vosotros? No me hagáis escoger, me gustan mucho ambas. Bueno, familia, una semana más hemos llegado al final del tutorial de hoy. Espero que os haya gustado la idea de hoy, las dos técnicas que hemos aplicado. Y como siempre me despido, volveremos con nuevas y creativas ideas. ¡Chao!